Sin claridad y sin claridad sobre los principios fundamentales o sobre los clásicos, los practicantes proyectan su ideal interno sobre otros, incluso sobre mí. Muy lejos de ser un maestro, simplemente soy un profesor de Tai Chi y Qigong. He recibido la proyección de innumerables personas que esperaban, no sé, cierto carácter impecable. De hecho, es muy difícil encontrar a un maestro de este modo, porque lo que vamos a encontrar es alguien que encaje con la presuposición de lo que es un maestro. Y muchas veces un maestro es alguien que, o sea, los maestros más profundos que conocí no se ven como en los reels de Instagram. Eh, Simplemente practica en una habitación muy sucia y muy eh, llena de humedad, oscura, y así hacen su práctica silenciosa, humilde, tranquila, tienen muy pocas cosas, poca ropa manchada. Bueno, esto es un modo en el que puede aparecer un maestro, pero puede aparecer de muchas otras maneras. O sea, no solamente así. Entonces, la decepción luego de la proyección es inevitable, porque ningún individuo encarnado puede ajustarse a la fantasía de esos ideales de espiritualidad de un modelo aprendido, que tampoco está definido claramente. En el taoísmo clásico no se equipara la madurez espiritual con una planicie emocional. Se habla de una alineación, de una proporcionalidad y un enraizamiento. Y una profundidad con respecto a la verdad que está detrás de la expresión emocional. La estabilización del Shen se refiere a la coherencia de la conciencia, no a la supresión del sentir. Un Shen estable no elimina la intensidad de la experiencia, sino que la contiene sin fragmentarse en sesgos o distorsiones y sin centralizar las potencias sueltas de las energías de las emociones, que no se centren en el fantasma del self fabricado artificialmente, sino que vuelven a ser, su centro vuelve a ser en la conciencia misma, ¿no? La claridad no implica ausencia de pensamientos, sino una respuesta apropiada. Y así podría seguir, ¿no? Como de alguna manera desidealizando es esto. Si en las expresiones los maestros a veces hablan en un lenguaje sensible, pero también técnicamente tienen que ser claros. La práctica, si no, se vuelve confusa o como una performance. Algunos practicantes intentan aproximarse a una imagen de lo que creen que es una persona espiritual, y ese es el gran error. Y en virtud de refinar la verdad real de esa estructura interna, ese es este propósito, ¿no? El discurso se vuelve cuidadosamente editado en las personas así, y es como si ocultan gran parte de lo que son. Entonces hay un montón de tensiones emocionales que se ocultan para preservar la apariencia de serenidad extrema, por ejemplo, o solo como una serenidad externa. Y esto introduce todavía más división, tanto en el ámbito de las artes internas como dentro de la psique del propio practicante, ya que la presentación externa se separa de la verdad del estado interno de la persona que se presenta delante mío, y esto genera como una disociación, un problema. Cuando el practicante se preocupa demasiado por parecer espiritual, entre comillas, comienza a instalarse una forma de autoengaño y contracción, como si fuese también una forma de violencia autoinfringida para encajar con una apariencia. ¿Qué constituye un ser humano integrado? Un ser humano es cuerpo, energía, el aspecto psicológico también es parte, tiene su lugar, pero no va a tomar la totalidad de la experiencia. Toda la dimensión de los sentidos, el espíritu, el alma, la dimensión más profunda, ¿no? También. ¿Qué constituye esa integración dentro del marco de la cultivación interna? Bueno, podemos preguntarnos esto. Y que
comportamientos indicarían esa coherencia? Por ejemplo, bajo presión. ¿Qué cualidades mentales revelan la flexibilidad del Shen? Bueno, hay una posible, bueno, además de mantener la integridad, ¿no? Pero la posibilidad también de adaptarse a circunstancias es una de estas, ¿no? Estos reflejos. Estas preguntas hay que examinarlas una y otra vez y no hay una respuesta final realmente en esto, ¿no? Sino que es un encontrarse continuamente. Es como si yo encuentro un aspecto de mí profundo que es inmanifiesto, pero que al mismo tiempo se manifiesta, o sea, tiene el aspecto manifiesto, que es su expresión es manifiesta, ¿no? Su expresión es toda la actividad del pensamiento y la emoción y la percepción que surge desde donde estoy situado. Si estoy situado en la mente, todo va a salir de ese falso self. Pero si mi centro es mi identidad profunda, la expresión va a ser distinta, pero no va a ser una caricatura New Age de un maestro Yoda que habla así o así. Va a ser en forma también indeterminada, o sea, pero ahora podemos examinar un poquito en profundidad esto. Una persona integrada demuestra como una coherencia entre la intención, la acción, entre lo que dice y lo que hace, y también está abierto a admitir un error también. Las respuestas emocionales también aparecen y como proporcionadas, no excesivas ni tampoco reprimidas. La atención sostiene como una modalidad de la mente sin fragmentación, o sea, hay como una gran capacidad de atender, una claridad en el habla, ¿no? Y se preserva auténtico, se preserva genuina esa persona. Existe la capacidad de reconocer el error sin que ello se convierta en una forma de autodefenderse, sino que decir, bueno, me equivoqué, ¿no? Es como, y esa es la humildad en ese caso, ¿no? Surge de una manera natural ante la incertidumbre, ¿no? Estas son características observables que podemos examinar sin necesidad de exhibiciones de poder necesariamente. La claridad en la conducta puede incluir un habla mesurada, responsabilidad personal con respecto a la vida personal de cada uno, ¿no? Responsabilizarse de sus actos, la capacidad de sostener el desacuerdo sin reaccionar con ira, solo estar en desacuerdo con una situación, no ser condescendiente totalmente, sino poder, bueno, yo estoy en desacuerdo, y sin que se vuelvan enemigos por eso, ¿no? Porque esa muestra la no identificación con el contenido de lo que aparece. La estabilidad del Shen puede manifestarse con una mirada firme, una respiración regulada, una postura buena, una postura estable y una continuidad de la conciencia a través de las circunstancias cambiantes. Estos son indicadores fundacionales dentro del sistema cuerpo-mente, no demostraciones estéticas, son señal estructural de que debemos comprender si queremos entender qué significa estar en presencia de alguien que practica estas artes correctamente. Cuanto más precisas sean nuestras definiciones, más va a disminuir la proyección. El practicante va a dejar de perseguir una imagen falaz y va a comenzar a comprender la relación de lo que se refleja externamente, de lo que realmente se busca. Los maestros son evaluados por su conducta e integridad e integración, no por una mitología supersticiosa, una supuesta, un supuesto discurso de la supuesta espiritualidad, ¿no? Entonces, si se establecen con claridad ciertos parámetros a observar y se mantiene reflexionando continuamente, nos puede dar más claridad. Un maestro nos puede parecer tal vez alguien muy común. Las tradiciones se entienden como métodos estructurados, no como mecanismos mágicos que automáticamente convierten a alguien en una figura santificada. El trabajo interno debe avanzar con sobriedad,
es con un trabajo continuo. El objetivo no es representar santidad, sino estabilizar la estructura humana para que la conciencia permanezca coherente incluso bajo presión. El movimiento emocional continúa, pero la fragmentación psíquica disminuye. La personalidad permanece, pero la compulsión se reduce. El desarrollo energético se despliega sobre esta base, generando el potencial de poder desarrollar habilidades, por ejemplo. Sin embargo, todo se fundamenta en la virtud, en el de, en la raíz del ser espiritual. Recuerden que esa virtud es la acción que emerge del reconocimiento de nuestra condición primordial, la acción que emerge del reconocimiento como del profundo silencio de lo que somos. Entonces, ¿qué es lo espiritual? Ser espiritual significa ocuparnos del espíritu, mirar en qué dirección. Bueno, indagar sobre esto es interesante, ¿no? El camino espiritual no trata de algo, en este caso, no trata de algo a fabricar, a construir, ya que el reconocer lo que somos no es que la conciencia se expande de ningún modo, sino es que se reconoce, o sea, es como la base de nuestra experiencia. Pero lo que sí, el cuerpo-mente sí se cultiva para ser el reflejo perfecto de ello, ¿no? El reflejo transparente, traslúcido, no confundido sería. No contraído también. Entonces ese hombre o mujer espiritual es alguien cuyo ser, su alma, su espíritu están integrados con lo humano también. No está fragmentada la experiencia, bueno, ahora ya terminó mi meditación o terminó mi práctica, sino que el centro siempre es el mismo, el centro de la experiencia. La mente, la psicología, las emociones, el cuerpo, todo está integrado y orientado en una única dirección. Todo converge en una unidad integrada. Esa es la naturaleza de un practicante que encarna la práctica, ¿no? Alguien que encarna esa práctica. La alquimia interna taoísta describe el desarrollo a través del lenguaje de la transformación. En realidad es transmutación. Y conocemos este modelo del Yin, que se refina en Qi y se refina en Shen. El Shen retorna al vacío, el camino de regreso, ¿no? Estas formulaciones señalan procesos energéticos que ocurren dentro del paisaje interno, pero también implican una maduración incluso psicológica y se ordenan las sílabas, se ordenan las palabras. Las metáforas operan simultáneamente en el nivel fisiológico, en el trabajo con la energía sutil, en la dimensión espiritual y también con la psique. Me llevó mucho tiempo comprender esto y me sigue llevando tiempo, o sea, sigo estando en esto, ¿no? Pero es importante transmitir este modelo, por ejemplo, el Yin, Qi y Shen, ¿no? Cada tradición va a tener su modelo y este es uno. Que esto no pertenecen a un único nivel de existencia, se manifiesta en múltiples capas al mismo tiempo. Son como dimensiones de la experiencia humana. Esta es una de las razones de muchas discusiones dentro del ámbito de las prácticas internas. Algunas personas argumentan que la definición de Yin, Qi y Shen se refieren solo a un nivel específico, mientras que otros hablan de otro plano directamente. Y en realidad ambos pueden estar en lo cierto. Son modelos, son mapas que operan de una forma como multifacética. En las capas fundamentales del Neigong, por ejemplo, el Yin se reúne, se estabiliza y se conserva. La conducta se regula, los excesos se moderan y el estilo de vida se depura. El practicante cultiva estabilidad en su vida cotidiana y este ordenamiento establece las condiciones para la transformación energética. Sin esta integración de la vida y la mente, el refinamiento interno carece de base necesario para generar un cambio energético sólido, consistente. Y esto lo aprendí tarde o temprano, bueno, esas son parámetros en mi entrenamiento. Pero cometí muchísimos errores, como tratando también de compensar un mapa con otro, ¿no? Como tratando de integrar con cosas occidentales, pero bueno,
haciendo chop suey de alguna manera. Eso no es correcto. Pero luego, cuando se comprende una esencia, las tradiciones comulgan en lo mismo. No tal vez tanto dentro del paradigma moderno reduccionista, ateo materialista, eso tiene otro paradigma distinto, tal vez en cierto sentido opuesto. Bueno, lo que hay que comprender es que hay que moderar el estilo de vida también junto con la práctica, ¿no? Incluso corregir algunas cosas de la alimentación es necesario. O sea, puede ser necesario, ¿no? Y eso va a ser parte de alinear el gong con la virtud. Entonces, ¿qué es esto espiritual? Bueno, es esta indagación sobre el ser, sobre todo el tiempo mirar en dirección hacia la esencia de lo que somos. Y que ese es como todo el tiempo volver a ser de alguna manera, porque estamos como todo el tiempo saliendo de la fantasía y volviendo, por ejemplo, a los sentidos en un principio, y luego de los sentidos a aquello que está detrás de los sentidos, aquello que es consciente de los sentidos, aquello que no cambia. Entonces, esta restricción del comportamiento, esta moderación del comportamiento que se establece están los 10 mandamientos, los yamas y yamas, ¿no? Formas de ordenar la conducta, ordenar el pensamiento también, ordenar las sílabas, ordenar el discurso de alguna manera. A veces es malinterpretado como una represión o una supresión del instinto o de la emoción o incluso de la sexualidad. Pero en realidad no es así. No se reprime, sino que se reorganiza, tiene lugar, toda la experiencia energética tiene lugar. El instinto reprimido se expresa después como compulsión y la emoción reprimida si no se va a manifestar como una volatilidad. Y la sexualidad reprimida va a mantener una continua agitación en el Shen, como una continua frustración y malestar. Entonces no se trata de reprimir, ¿no? Sino de encontrar que el lugar que está tomando ahora, desde una percepción distorsionada, es distorsionado, porque se basa en la falacia del falso self, ¿no? Y tiene que volver a encontrar su centro. Lo que en la tradición cristiana sería encontrar el corazón, el centro de lo que soy, o la presencia. Algunos practicantes se dañan malentendiendo esto, generando como una represión, y esto se ve también en la contracción corporal, ¿no? Y hay que recordar que toda esta supresión suele ir acompañada con un aumento de chi, lo cual todavía es más explosivo todavía. Los manuales clásicos de alquimia describen la transformación como un proceso de armonización, de volver como a una naturalidad, más que una supresión o eliminación. El Shin no se destruye, sino que se refina. El chi, no se elimina, sino que se clarifica. Y el Shen no se extingue, sino que se vuelve luminoso, se vuelve hacia su fuente total, se purifica totalmente. El lenguaje del refinamiento implica como un crecimiento, un reordenamiento, no un rechazo, no una supresión, no una negación. La integración psicológica sigue realmente el mismo principio. Las fuerzas instintivas son componentes inherentes del organismo humano. Todas las expresiones del cuerpo, todas las expresiones de los sentidos, espiritual o no, están interactuando también y pueden interactuar en forma armónica, incluso el instinto, ¿no? La agresión, el deseo, el miedo, la ambición, no son problemas en sí mismos, son potencias que pueden tomar distintas direcciones. No, la forma en la que está tomando, por ejemplo, la adoración hoy en día, en lugar de ir hacia la presencia o lo trascendente, se cultiva para ser fan de un actor o de fanático de fútbol, un hincha o de un partido político, pero son potencias naturales del ser humano que fueron cultivados en forma perversa, por ejemplo.
Entonces, esta integración o reintegración requiere conciencia de una conciencia inmediata de esto, ¿no? De la inmediatez de esto. Los impulsos instintivos se observan antes de que se conviertan en una conducta o un hábito y empezamos a reconocer cómo fueron cultivados para reorientar el cultivo, ¿no? Darles un espacio nuevo. Las corrientes emocionales se sienten plenamente, uno saborea completamente la emoción, pero sin colapsar y sin identificarse con ellas. Incluso la vitalidad sexual, tan a menudo demonizada en las artes internas, se reconoce como una manifestación de un yin sano, en lugar de algo que deba reprimirse a través de los juicios morales. Pero toma un lugar ordenado en la experiencia, no un culto, no voy a correr atrás de las cosas, sino que se mantiene un centro. A través de una conciencia estable de la naturaleza de los instintos en nosotros, estas fuerzas comienzan gradualmente a armonizarse, a ordenarse en torno a un nuevo centro. La alquimia interna estabiliza la polaridad, no la elimina. El yin y el yang permanecen activos en el sistema. El rango emocional persiste. La vitalidad sexual continúa. Lo que cambia es nuestra relación con todo ello. Nos volvemos personas proporcionadas y coherentes con estos impulsos, en lugar de convertirnos en esclavos de los impulsos o condicionados por ellos. El Shen descansa en la estabilidad del Dantian inferior en lugar de dispersarse hacia afuera a través de cualquier tipo de impulso. Y la psique se vuelve capaz de contener la intensidad sin que ésta nos fragmente en un estado inauténtico. Esta es la progresión natural cuando el trabajo se realiza correctamente y forma parte del proceso de integración entre lo humano, entre la expresión humana y el ser, o lo no manifiesto. Cuando la represión se confunde accidentalmente con trascendencia, es ahí donde surge el desequilibrio. El desequilibrio aparece cuando reprimimos y creemos que eso es avance. El practicante se tensa internamente, incluso externamente, su respiración se vuelve restringida, la postura se vuelve rígida y todo esto es incluso visible. Pero lo que se ve por fuera es nada comparado con la condición interna. Lo que externamente puede parecer disciplina, en realidad vibra internamente como una tensión constreñida. Con el tiempo esa tensión desestabiliza el sistema. Esta es una de las posibilidades. La otra posibilidad es la de seguir completamente los caprichos, ¿no? y ir en la cultivación de las propuestas del mercado y del sistema, de las supuestas ideas de libertad, que son una forma de potenciar al falso self, ¿no? Esto es darle de comer al monstruo de alguna manera. Por eso, cuando recibo estudiantes, observo también esta condición. Y también yo pasé por estas cuestiones de reprimirse más, menos, y sé lo que es apretarme a mí mismo también de alguna manera. Lo cual, bueno, al haber pasado por eso no lo recomiendo, ¿no? Sino estoy más alineado con esta propuesta de integración, ¿no? La progresión clásica es gradual y secuencial, pero acá existe una cierta ingenuidad en todo esto. No es tan así. Hay que tener en cuenta la particularidad que traemos nosotros. Cada persona trae su propia fantasía de la cual liberarse de alguna manera. Pero hay algo lineal también, podría ser en un nivel mecánico energético, ¿no? En un orden de prácticas. El yin primero se consolida, se estabiliza, se regula con el comportamiento, la moderación de los excesos, se mantienen patrones normales bajo la sobreestimulación y particularmente la sobreestimulación sexual, porque lo que degrada la energía sexual no es la eyaculación, sino la excitación, el estar todo el tiempo estimulado y excitado. Los extremos emocionales se suavizan un poco de alguna manera, no mediante la negación forzada o el rechazo. Desde esta base el yin se consolida, lo cual ayuda al chi y el chi se vuelve más suave en su flujo, más armonioso en lugar de agitado.
Pero si observamos, por ejemplo, a alguien reprimido, acumula chi sobre un sistema nervioso reprimido, el nivel de agitación se vuelve muy alto y entra en un estado de lucha y huida con mucha facilidad. Mucha facilidad. Este proceso requiere paciencia. Paciencia es la clave. Paciencia y constancia. No podemos negarlo. Años, o sea, décadas. Eso estamos hablando, ¿no? O sea, yo ya llevo casi 3 y todavía estoy en pañales de alguna manera. Pero bueno, es así esta práctica. El refinamiento ocurre mediante la exposición repetida y consciente a esto, ¿no? Estoy continuamente exponiendo, viendo. El ver es la clave, ¿no? O la escucha en este sentido. En el lenguaje taoísta se dice más escucha, en el budista es ver. Cada impulso interno incluso se convierte en material de observación. Cada oleada emocional se transforma en una oportunidad para observar de una forma tan abierta que ese espacio permite que se reorganice. No eliminamos parte de la psique, nos armonizamos con ella. Entonces el entorno interno se vuelve lo suficientemente coherente para que el espíritu pueda entrar en el cuerpo, podríamos decirlo en forma metafórica. Tal vez así podamos comprender lo que significa ser un ser humano completo. La integración psicológica y la alquimia interna describen, por lo tanto, aspectos paralelos de un mismo proceso de ordenamiento. El refinamiento energético sin el desarrollo psicológico produce un desequilibrio. Una forma de ordenar psicológicamente muy simple es el estudio de los clásicos, el leer continuamente. Esto moldea la mente de un modo que la desmoldea de un modo de la competencia comercial capitalista de ir por más que tiene el mercado, que la cultiva en una dirección que no es la de las prácticas internas, no de las prácticas ni siquiera del camino espiritual, ¿no? Sino todo lo contrario. Pero el mercado come todo y de todo hace un producto, así que puede hacer un producto o una falsa, que es como lo que sucede con el yoga, con el qigong, con todas las prácticas, se hacen en modo de mercado, ¿no? Se vuelve todo una fantasía más para perseguir. Y pierde su dirección de cultivación y pierde su centro, pierde la oportunidad de dirigir al centro de lo que somos, ¿no? Al Shen, por ejemplo. El modelo clásico taoísta de transmisión de estas enseñanzas enfatiza la relación más que la mera información, la relación que tenemos con la experiencia. Es decir, la relación con los métodos más que el estudio intelectual o analítico o solo teórico. Esto es práctica, la sabiduría viene de la práctica, no solamente de conocer el método, ¿no? Los métodos pueden registrarse, están ahí en los textos, las posturas pueden demostrarse en un video, pero aprenderse posturas o movimientos es coreografía, nada más, es performance. Los patrones respiratorios podrían describirse en detalle, sin embargo hay algo mucho más profundo. La transformación se despliega con mayor fiabilidad dentro de la dinámica maestro-estudiante, que es una dinámica humana, como de contacto humano, entre el estudiante y su propia práctica. Y creo que ahí está la clave, en la relación con la práctica. Y acá están las intenciones, la capacidad de atender o de intencionar. Estas son las relaciones que son fundamentales en el cultivo.